Buenas tardes, mi nombre es Dayana Torres, estudiante del tercer semestre de Derecho paralelo 117 en la asignatura de Sociología Jurídica. Bueno, vamos a hablar sobre el artículo de la libertad como condición fundadora del derecho de Carlos Torres y a relacionarlo con la importancia de la construcción de la sociología en el derecho ecuatoriano. Primero vamos a iniciar con algunas nociones básicas, generales. El derecho a sociología jurídica, ¿cómo ésta se relaciona? El derecho a sociología no son términos aparte o que estén peleados entre sí. La sociología es en sí una ciencia social que va a estudiar la disciplina, el comportamiento humano y las relaciones entre este y la sociedad, es decir, la interacción entre las personas. Mientras que el derecho es el conjunto de normas, leyes jurídicas que van a regir el comportamiento humano. Es decir, mientras la sociología va a estudiar el comportamiento de los seres humanos, el derecho va a ser la norma que va a imponer y va de alguna u otra manera influir en cómo se comportan los seres humanos y viceversa. Y la libertad. La libertad es un concepto fundamental en toda sociedad, especialmente en la sociedad moderna en la que hoy vivimos, ya que es una condición fundamental para que exista un desarrollo verdadero en cuanto al tema de derechos, porque la libertad es un derecho básico de cada persona. Ahora, hablando un poco, entrándonos un poco en el artículo de Carlos Torres, él lo señala cuatro aspectos importantes de la libertad. Estos son que el derecho fundamental está presente en todas sociedades, sin importar su cultura, religión o en qué parte del planeta se ubiquen siquiera. Otro aspecto es que el derecho está protegido por el derecho internacional, es decir, existen hoy en día, como el mundo como lo conocemos, hay instituciones, organizaciones internacionales que regulan y de alguna manera actúan como veedores de que se cumplan los derechos en cada país, en cada lugar donde exista algún régimen legalmente constituido. Ya, otro es la condición, que el derecho es la condición necesaria para el desarrollo de una sociedad democrática. Es decir, en una sociedad democrática lo primero que existe es la libertad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, de cultura, de realización como ser humano e individual y se reconocen también sus otros derechos. Es decir, la libertad va a perpetuar que se cumplan otros derechos. Y la última es que el derecho es una condición esencial para el desarrollo económico y social. En cada sociedad, para que una persona se desarrolle, va a tener que existir un cierto grado de libertad, una libertad como tal, para que ésta pueda pensar, actuar, tomar sus decisiones y desarrollarse en sí. Y esta persona que se desarrolla en sí va a interactuar y va a vivir con otros seres humanos y va a formar parte de una sociedad más grande. Ya, el derecho ecuatoriano. Otro aspecto importante es que el derecho ecuatoriano ha sido el resultado de los reglamentos y las jurisprudencias que se ha generado al país a lo largo de los años. Es decir, el derecho ecuatoriano como lo conocemos hoy en día no es que se hizo de un día para otro, que siempre ha sido el mismo. Las leyes y normas que rigen el país han ido cambiando alrededor de los años, dependiendo del contexto social en el que nos ubicamos, etcétera. El objetivo del derecho ecuatoriano, como hoy lo conocemos, es garantizar una convivencia pacífica entre los seres humanos y proteger los derechos de cada ciudadano. Es decir, tiene un índole democrático. La sociología jurídica en el derecho ecuatoriano. La sociología jurídica es establecida como tal en el derecho ecuatoriano. Se enfoca más en el análisis de las interacciones entre las normas jurídicas y las estructuras sociales y culturales económicas del país en el que vivimos. Es decir, la sociología
influye en el derecho como el derecho influye en la sociología, ya que los seres humanos se van a comportar en funciones a normas que ya existen y esas normas que ya existen van a determinar a la vez el comportamiento de los seres humanos. La sociología en lo que va a hacer aquí es que va a estudiar cómo se comportan o cómo reaccionan las personas a ciertas normas y las consecuencias que esos traen sobre la sociedad que tenemos hoy en día. Ya, Carlos Torres establece punto de vista como dos sistemas en cuanto a lo que es la libertad y sus conceptos. Esto ve al derecho como un sistema orgánico y como un sistema conceptual. Como sistema orgánico, va a ver al derecho como, va a tener un tinte más flexible. Es decir, no se lo va a ver al derecho como algo, no se lo va a estudiar como algo tan rígido, sino que va a existir para regular la conducta humana en la sociedad que vivimos y se va a adaptar a las necesidades que tenga esta sociedad. Es decir, va a encontrarse en constante cambio porque va a tener la capacidad de adaptarse a cómo somos y a lo que somos en este momento, en esta época y con este contexto social. Es decir, va a adaptarse. En cambio, como sistema conceptual, el derecho va a tener un tinte un poco más rígido, porque las ideas que tiene, las ideas y los principios que van a regirlo, van a darse en función a lo que es correcto, a un espacio más teórico. Ya este va a tener la finalidad de dar coherencia y sentido a las normas jurídicas. Ya, también nos habla de libertad como piedra angular de los sistemas éticos y jurídicos. Es decir, la libertad es la piedra angular, es decir, es lo básico, es lo que va a regir la base de la pirámide para alcanzar una homogeneidad en todo sistema jurídico, es decir, que se perpetúe este mismo. En eso tenemos cuatro aspectos básicos, que es principio, la libertad se la toma como piedra angular de los sistemas éticos, la base, que es la libertad, se encuentra en la dignidad humana, es decir, todo ser humano tiene como derecho mínimo la libertad. Eso es lo mínimo que cualquier humano necesita para vivir dignamente. El fundamento, que es la libertad vista de una manera individual y, y reconociendo que cada ser humano a partir de la libertad va a tener la capacidad de pensar, decidir, actuar en función a lo que él crea correcto y lo que él piense. Y su importancia, que es respeto a la libertad como la realización de una sociedad más justa y democrática. La libertad va a determinar que una sociedad sea justa y democrática en sí, cómo esta va a funcionar. Santo Tomás dice algo importante, que es: el hombre difiere de las criaturas irracionales en tener dominio de sus actos. Por lo tanto, solamente aquellas acciones de las cuales el hombre es dueño pueden llamarse propiedad humana. Este dominio de sus actos lo tiene por la razón y la facultad, por eso es de libre albedrío, se llama facultad de la voluntad y de la razón. En consecuencia, solo se podrán considerar como acciones propiamente humanas las que provienen de una voluntad deliberada. Es decir, el ser humano es el único que tiene esa capacidad tan valiosa, tan grande, de determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto, de decidir por sí mismo dependiendo de lo que él crea conveniente o de su cultura, de sus creencias, de la manera en la que él piense. Esta es la facultad de decidir, que es la facultad de la voluntad y de la razón. Y es algo esencial que nos diferencia a los seres humanos de los seres irracionales. La libertad y los sistemas jurídicos. La libertad no solo es un valor, no tiene un valor solo ético, sino también es una garantía jurídica, ya que la libertad es un deber importante o el deber más importante de todo sistema jurídico, ya que es su responsabilidad que los derechos humanos sean cumplidos y que se construya a partir de la libertad un sistema libre y justo, ya que
la libertad es un medio para alcanzar estos valores. Aspectos importantes de algunos autores como Hans Kelsen, Adam Gerwig y Immanuel Kant, algo que ellos pensaban y tenían en común es que un sistema de normas, el derecho en un sistema de normas, tiene y se organiza en un orden jerárquico de menor a mayor importancia, que está basado en principios éticos universales, es decir, en cada país tenemos derechos que se rigen a nivel provincial, cantonal, a nivel nacional. E incluso tenemos otros derechos otras normas que son las normas de organizaciones internacionales, que también por convenio se hacen valer y también tienen importancia entre sí. Es decir, el derecho se organiza en diferentes escalones y niveles dependiendo de su necesidad y cómo se ha previsto en cada sociedad. Tenemos la prioridad fundamental de la libertad, que se refiere a la paradoja inherente de la libertad, que es que la libertad puede ser vista como la realización del bien más básico del ser humano, pero también puede entrar en una contradicción cuando existen valores que son igual de importantes y que no se pueden cumplir por ciertas limitaciones que tiene la libertad, entre comillas. Carlos García Torres nos dice que la libertad es un valor absoluto y que su ejercicio debe ser equilibrado con otros valores y principios como la justicia, la igualdad y el bien común. Es decir, la libertad no es el fin, la libertad es un medio para alcanzar otros valores. De esta libertad existen personas, existen organizaciones que se pueden valer para poner a su conveniencia el concepto de libertad y no alcanzarlo realmente. Muchas gracias.